Bienvenidos, en este video vamos a revisar el concepto de ley de corte. Ley de corte. La ley de corte es el grado mínimo requerido para que un mineral o metal sea extraído económicamente. El material que se encuentra por encima de este grado se considera como mineral, mientras que el material por debajo de este grado se considera como escombro. Vemos que normalmente el depósito se discretiza a través de un modelo de bloques, donde la unidad más pequeña es el bloque. Cada bloque tiene información referente a su ubicación espacial, leyes, tonelaje y distribución litológica dentro del bloque. A través de la ley de corte o cut-off grade se puede determinar cuáles bloques corresponden a mineral y cuáles bloques corresponden a escombro. La fórmula que define la ley de corte de mina considera los siguientes parámetros: el costo de mina para mena, el costo de procesar mineral, la recuperación del mineral, el precio de venta de la unidad de metal y el costo unitario de refinería. La ley de corte de mina cubre los costos de mina y el costo de planta. Todo bloque que tenga un grado por encima a la ley de corte de mina se considera mena. Se tiene la expectativa que cualquier bloque que es extraído paga por sus costos de minado, procesamiento y mercadeo. El grado o ley mínimo de material que puede pagar por esto se denomina ley de corte de mina. Si el grado del bloque es menor que la ley de corte de mina, el bloque no se mina si no se está en la obligación de hacerlo. Es aquí donde entra el concepto de ley de corte marginal o ley de planta. La ley de corte marginal o de planta es el grado mínimo que puede pagar los costos de procesamiento y mercadeo. Se entiende por ley de corte marginal como aquella ley que establece un beneficio marginal positivo. Para operaciones a cielo abierto, los costos de mina para escombro y mineral no son considerados en la ley de corte marginal. La ley de corte marginal o de planta determina si el material debería enviarse a planta o a escombro después de ser minado. La ley de corte marginal es utilizada como criterio de selección de mineral. La fórmula que define la ley de corte marginal o ley de planta se indica en la lámina, en donde se tiene la relación del costo de procesar mineral, la recuperación de metales, el precio de venta de unidad de metal y el costo de la refinería. Supóngase el siguiente ejemplo, donde tenemos un precio de cobre de $1 por libra, el costo de mina de $1 por tonelada, el costo de proceso de $8 por tonelada y el costo de refinación de $0,3 por libra. Al aplicar las fórmulas de la ley de corte de mina y la ley de corte de planta, tenemos que la ley de corte de mina da 0,73% de cobre y la ley de corte de planta da 0,65% de cobre. Supóngase el siguiente secuencia de minado, donde en primera instancia tenemos que minar un bloque cuya ley está por debajo que la ley de corte de mina. Este bloque, bajo este concepto, se considera escombro. Como de todos modos hay que minar el bloque cuya ley es 0,69% de cobre para poder acceder al bloque de mena, entonces cabe preguntarse cuál es el mejor destino del bloque en donde se minimiza las pérdidas económicas. ¿Enviamos el bloque a la escombrera o lo enviamos a la planta? Es aquí donde entra en juego el concepto de ley de corte marginal o ley de corte de planta. Si el grado del bloque es superior que la ley de corte de planta y menor que la ley de corte de mina, entonces ese bloque se envía a planta con el fin de recuperar parte del dinero del costo asociado al bloque. SRK Consulting publicó un artículo sobre los 10 aspectos que debe conocer acerca de la planificación estratégica de mina a cielo abierto. Dentro de los aspectos se menciona lo relativo a los cálculos de la ley de corte marginal y la ley de corte operativo o de mina y los criterios para definir lo que es escombro, lo que se envía a bajo tenor y lo que se envía a alto tenor. Cuando la ley del bloque es mayor que la ley de corte operativo o de mina, se considera mena
Cuando la ley del bloque es mayor o igual que la ley de corte marginal y menor que la ley de corte operativo, se envía a la pila de stockpile para luego enviarse a la planta. Y cuando la ley del bloque es menor que la ley de corte marginal, se considera escombro. Es importante aclarar que la ley de corte es dinámica, cambia con el tiempo y normalmente se busca la relación de ley de corte junto con ritmo de producción de manera de maximizar el valor presente neto del proyecto. Uso de la ley de corte marginal y ley de corte de mina. Cuando se aplica el algoritmo de optimización del pit, en este caso vamos a analizar la heurística del cono flotante. Dentro del software MineSight se utiliza el concepto de ley de corte de mina y ley de corte de planta. Cuando se aplica el método cono flotante y el cono se ubica sobre un bloque, ese bloque, si es superior a la ley de corte de mina, se evalúa todos los bloques que se encuentran dentro del cono para luego definir si da un aporte económico positivo, se mina ese cono en particular. Aquellos bloques que están dentro del cono que se va a evaluar tienen las siguientes consideraciones. Si la ley del bloque es menor que la ley de corte marginal, ese bloque se considera escombro. Si la ley del bloque es mayor o igual que la ley de corte mina, ese bloque se considera mena y se envía a planta. Y por supuesto da un valor económico positivo. Si el bloque tiene una ley que es mayor o igual que la ley de corte de planta y menor que la ley de corte de mina, ese bloque se envía a planta. En cambio, RECMIN tiene la siguiente metodología basada solamente en el uso de la ley de corte de mina. En primera instancia, la base del cono debe tener un bloque que supere o iguale la ley de corte de mina para evaluar todos los bloques que se encuentran dentro del cono. Aquellos bloques cuya ley del bloque sea menor que la ley de corte de mina se considera escombro. Y aquellos bloques cuya ley sea mayor o igual que la ley de corte de mina se considera mena. Ley de corte, caso multielemento, un proceso. Supóngase un bloque donde tenemos un elemento principal, el cual es cobre, y un subproducto, el cual es molibdeno. Al aplicar la fórmula donde se tienen los precios, recuperaciones metalúrgicas, costo de minado, costo de refinación, etc., se obtiene que el valor económico de ese bloque por el aporte de cobre y el aporte de molibdeno calculado de una forma independiente da $325.928.1. El concepto de ley equivalente se ha utilizado en la industria minera tanto para caracterizar depósitos con varios elementos de interés como ver su valor económico. La ecuación de ley equivalente es aquella que iguala los beneficios de todos los elementos. Se llevan las leyes de los subproductos al equivalente del producto principal. Entonces, la ley equivalente consiste en encontrar una fórmula en donde relacione las leyes del elemento principal y de los subproductos con unos factores de manera de representar a través de un solo elemento el equivalente al beneficio económico. Hay varias formas de definir la ley equivalente. Tenemos valor in situ, la cual considera solamente las leyes, precios y recuperación. Tenemos el valor económico del bloque, el cual considera ley de bloque, precio, recuperación metalúrgica y el importe neto recibido en la venta después de contabilizar las recuperaciones posteriores, costo de tratamiento, fletes y otros. Y el valor recuperable, la cual considera la ley, precio, costos de venta, costo de refinación, flete y venta y recuperación metalúrgica. En este caso tenemos un elemento principal y un subproducto. Tenemos como elemento principal el cobre y como subproducto el molibdeno. Con estos valores en cuanto a precios, estos costos de refinación, flete y venta y recuperación, tanto para cobre como para molibdeno. La fórmula de ley equivalente que considere precios, costo de venta y factor de recuperación metalúrgica se indica en la lámina. En este caso particular,
la ley equivalente de cobre es igual a la ley de cobre más 8 veces la ley de molibdeno. Tenemos un bloque donde tenemos el elemento principal que es cobre y como subproducto el molibdeno. Al aplicar el aporte económico de cada uno de los elementos por separado, se obtiene que el valor final del bloque, al sumar el aporte económico de cobre y molibdeno, da un valor de 325.928.1 dólares. Se obtiene el mismo resultado al aplicar la ley equivalente, donde la ley equivalente de cobre es igual a la ley de cobre más 8 veces la ley de molibdeno. Al aplicar esta fórmula, se obtiene que la ley equivalente de cobre de este bloque en particular es 1,1%. Recordando que tiene la ley de cobre original del bloque más el factor de 8 veces la ley de molibdeno. Al aplicar el valor económico que corresponde a cobre, tomando como resultado la ley equivalente de cobre, da que el bolo que tiene un aporte económico de 325.928.1 dólares. Entonces, de esta manera, se puede resumir a través de una sola elemento el valor económico equivalente de los subproductos asociados al bloque. El cálculo del factor debe considerar aspectos de unidades. Sin embargo, se puede utilizar dentro de la hoja electrónica de cálculo Excel la opción de Solver con el fin de conseguir cuál es el factor de manera de obtener el valor económico del bloque real en base al valor económico del bloque calculado con la ley de cobre equivalente. Ley de corte, un elemento múltiple proceso. En este caso tenemos múltiples procesos. En la fórmula se relacionan dos procesos en particular. Tenemos la parte de molino y la parte de la exhibición. Se denomina cut over a la ley de corte, en donde es más beneficioso enviar el bloque a un proceso que a otro. Cuando existen dos procesos que compiten por un elemento, la decisión de qué proceso elegir está basado en aquel que entregue el máximo beneficio para esa ley. Para decidir entre dos procesos, la utilidad de enviar un material con la ley X al proceso 1 debe ser comparado con enviar el mismo material al proceso 2. Hay que considerar que el costo de minado, incluyendo costo de acarreo y procesamiento de planta, pueden variar dependiendo del proceso. Ley de corte, caso de multielemento, multiproceso. El rendimiento neto de la fundición, o el Net Smelter Return, se refiere a los ingresos que se esperan de la planta, teniendo en cuenta las recuperaciones de la planta, los costos de transporte del concentrado a la fundición, los costos de tratamiento y refinación y otras deducciones en la fundición. Existen algunos depósitos polimetálicos donde la separación entre los distintos productos resulta compleja. En este caso, la mejor alternativa es utilizar el Net Smelter Return. Se recomienda revisar el video de Cut-off Grade Analysis, Improving the Economics of Low Grade Projects. Para ver el video, puede seleccionar el enlace que se encuentra en la pantalla. Algoritmo Hill Climbing. Brian Hall publicó un trabajo titulado Cómo las empresas mineras mejoran el precio de las acciones y destruyen el valor de los accionistas. En este trabajo, él establece la relación entre el cut-off y el ritmo de producción, de manera de maximizar el valor presente neto del proyecto. Normalmente, para aplicar este concepto hay que tener claro los costos asociados al proyecto. Una buena fuente de los costos es comparar proyectos similares a través de la base de datos disponibles en la web. Una de ellas es el CEDAR. Tenemos los costos operativos, también conocidos como OPEX, y los costos de capital, conocidos como CAPEX. Una buena fuente de información de costos cuando estás en la parte inicial del proyecto es suscribirse a este tipo de servicios. O puede consultar la literatura, establece algunos tipos de correlaciones entre ritmos de producción y costo estimado de capital. Una buena información se puede encontrar dentro del Manual de Evaluación Técnico-Económica de Proyectos Mineros de Inversión.
editado por el Instituto Geológico Geominero de España. En una hoja electrónica de cálculo se puede vaciar la información necesaria para poder determinar cuál es la mejor relación de producción a nivel de kilotoneladas por día y cuál es el cutoff que maximiza el valor presente neto del proyecto. Hay que tener información relacionada a costos operativos, los costos de inversión. Por ejemplo, para un nivel de inversión de 84.000 toneladas por día, requiere adquirir palas, camiones, que es menor cuando se tiene un nivel de producción mayor. Por ejemplo, de 124.000 toneladas por día, requiere mayor cantidad de equipos de carga y acarreo. Esa información de la inversión se coloca dentro de la hoja electrónica de cálculo. También hay que incluir la información de los pits anidados. El cálculo de los pits anidados se puede hacer fácilmente a través del software RecMin o a través del software SimSketch Pit Optimizer. Esta información se debe vaciar dentro de la hoja electrónica de cálculo. Hay que aclarar que la información de mena, escombro y ley promedio que corresponde al pit es desde el pit anidado hasta la superficie. Por ejemplo, para el pit anidado número 3, la cantidad de escombro, mena y ley promedio corresponde desde el pit número 3 hasta la superficie. Toda esta información se indica dentro de la hoja electrónica de cálculo. Entonces, dentro de la hoja electrónica de cálculo tenemos la cantidad de mena y escombro y la ley promedio de cada uno de los pits hasta la superficie y la relación de producción diaria. El objetivo es obtener aquella relación de producción diaria y pit asociado de manera de maximizar el valor presente neto del proyecto. En esta porción de la hoja electrónica de cálculo se muestra el valor presente neto del proyecto o el valor actual neto del proyecto para la combinación de diferentes niveles de producción diaria y diferentes relaciones de pits. Aquí tenemos en la parte superior lo que corresponde a la inversión o CAPEX para cada ritmo de producción. En la parte inferior tenemos los ritmos de producción. Dentro de los pits anidados se coloca la información referente a la cantidad de mena, escombro y ley promedio del pit hasta la superficie. Y se obtiene a través de la opción de Solver, de manera que busque la mejor combinación de producción diaria, de manera de maximizar el valor presente neto del proyecto. Esto se hace a través de las opciones de optimización no lineal, bien sea con el método del gradiente reducido o el algoritmo evolutivo. En este caso, al aplicar esta opción, la hoja electrónica de cálculo encuentra que la mejor combinación de nivel de producción sería 84 kilotoneladas por día, con el pit número 23, que corresponde a una ley de corte que se indica en la pantalla, de ley de corte equivalente cobre en este caso, se obtiene la mayor relación de valor presente neto del proyecto. Entonces, de esta manera se define la combinación de niveles de producción junto con el valor de pit y el cutoff que se aplica para maximizar el valor presente neto del proyecto. Este concepto fue el que introdujo Brian Hall en su trabajo, y a través de esta metodología se puede entonces definir este ritmo de producción de la mina. Se recomienda revisar el video de Brian Hall sobre el tema en particular, cuyo enlace se encuentra en la pantalla de la presentación. Método de Lane. La optimización heurística de la ley de corte parte desde 1964, cuando Kenneth Lane redacta un escrito sobre la elección de la ley de corte óptima. En 1988 plasma en su libro los fundamentos sobre los cuales se han venido desarrollando los diferentes modelos de estimación de la ley de corte, con lo que se cuenta en la actualidad. El método Lane ofrece una forma más precisa y compleja de calcular la ley de corte. Este método también requiere más información.
por lo que no puede ser la primera opción para el cálculo preliminar. Consiste en un algoritmo que cuenta como función objetivo la maximización del valor presente neto, calculando como primera instancia la ley de corte y considerando varios factores que están relacionados de manera directa en el proceso minero. La teoría de ley permite optimizar el valor presente neto teniendo en cuenta la sumatoria de los incrementos de los valores presentes de cada periodo. Es decir, que la estrategia de optimización del valor presente neto total está en función de calcular la ley de corte en la etapa del proceso extractivo. El Dr. Kadri estableció un algoritmo basado en la teoría de Lane para calcular la ley de corte que maximiza el valor presente neto del proyecto. Los pasos son los siguientes. 1. Se inicia con una curva de nortonolaje tal como se indica en la tabla número 1. 2. Se asume el valor más adecuado de capacidad de planta, se indican los precios de venta, costos de refinación y mercadeo, recuperación, costo de molienda, costo de mina, costos fijos anuales y tasa de descuento. 3. Se calcula el tenor de corte G milling sub I basado en la fórmula. Si el valor del valor presente neto inicial es desconocido, se asume como 0. 4. A partir de la curva tenor tonelaje actualizada, se calcula la cantidad de mena, el cual se denomina TC, y el grado G sub C sobre el cutoff calculado en el paso anterior. Se calcula el tonelaje de escombro, el cual se denomina TW, el cual es el tonelaje que se encuentra por debajo del grado G milling sub I. Se calcula la relación estéril-mena al dividir TW y TC. Si las reservas totales TC calculadas en el paso 4 es mayor que la capacidad de la planta, entonces QC, que es la capacidad enviada a la planta en el periodo I, se coloca como QC es igual a C. Por el contrario, QC se iguala a TC. QM es la cantidad total minada en el año I. QM es igual a QC, que es la cantidad de mineral que se mina, multiplicado por 1 más la relación estéril-mena. Paso 6. Se calcula el beneficio P sub I aplicando la fórmula. Paso 7. Se ajusta la curva tenor-tonelaje del depósito, restando la cantidad de mineral QC de la distribución sobre el cutoff y también se resta la cantidad de escombro, que es QM menos QC, de la distribución debajo del cutoff de manera proporcional para mantener la forma de la curva tenor-tonelaje. Si QC es menor que la capacidad de planta C, entonces la vida de la mina N se iguala a I y se va al paso 9. Por el contrario, el indicador I se incrementa en 1 y se va al paso 3. Utilizando el resultado del beneficio P sub I calculado en el paso 6, se calcula el valor presente neto incremental desde el periodo 1 hasta N. Si el valor presente neto de los beneficios futuros no están dentro de un rango de tolerancia, por ejemplo más o menos $500,000, o que la variación no es dentro de un rango del total de valor presente neto de la corrida anterior, se va al paso 1. Por el contrario, se para. El cutoff para los años I igual 1 a N corresponde a la política óptima que maximiza el valor presente neto del proyecto. También está el trabajo realizado por Bassetti y Antonio Nieto, utilizando el mismo algoritmo, con una modificación, colocando una variable dentro del sistema de optimización llamado sigma, de manera de obtener valores máximos de valor presente neto del proyecto, haciendo interactuar o variando este factor adicional. Aquí vemos que utilizando la corrida con el algoritmo establecido por Bassetti y Nieto, sin el valor sigma, que es el modelo que estableció el Dr. Kadri, y colocando el cutoff con el valor sigma. Vemos que se obtienen valores de cutoff diferentes, pero con mayores valores presente neto, según los resultados obtenidos por este trabajo. Sin embargo, la metodología de Lane tiene algunas críticas. Vale la pena revisar la publicación del señor Jean, donde establece que el grado óptimo de corte es de naturaleza dinámica, cambia con el tiempo,
con el periodo de excavaciones y espacios, zonas mineras. El trabajo de Lane explica la naturaleza dinámica de la ley de corte en el tiempo, dando lugar a diferentes grados de corte en diferentes periodos de producción. Pero al utilizar la distribución de grado de toda la reserva minera, no aborda el carácter dinámico de los cortes con respecto al espacio o lugares en los que se lleva a cabo la excavación. Esta es una limitación importante, ya que en todos los depósitos las diferentes zonas tienen diferentes distribuciones de grado de mineral, y no hacer caso a tal variación resultará en políticas de grado de corte poco realistas. Por ejemplo, si bien es sabido que el método Lane, el grado de corte resultante disminuye con el tiempo, en un depósito donde el grado de mineral es bajo en la parte superior del depósito y alto en la parte inferior, el uso de leyes de cortes más altos en la etapa temprana de la producción no sería apropiado, y puede que ni siquiera sea práctico debido a la ausencia del mineral de alto grado en la parte superior. El enfoque de SimSket. SimSket es un software que cuenta con una tecnología innovadora para determinar la programación directa de bloques. El SimSket Direct Block Scheduler busca maximizar el valor presente neto del proyecto, decidiendo cuáles bloques serán explotados, cuándo y cuál será el destino de cada uno a partir de un modelo de bloques importado. Es posible definir múltiples plantas de proceso, stockpiles y acopios de estéril, respetando sus respectivas capacidades. También es posible definir límites físicos o forzar la explotación de determinadas regiones a partir de la importación de superficies. La programación directa de bloques permite que una secuencia completa sea ejecutada directamente a partir del modelo de bloques, sin la necesidad de definir un pit final, pits anidados, pushbacks o expansiones, optimización de ley de corte y stockpiles, como una secuencia tradicional completa lo exige. SimSket DBS encontrará una secuencia de explotación que busca maximizar el valor presente neto del proyecto, unificando todas las etapas citadas y optimizando todos los periodos simultáneamente. De esta forma, un profesional experimentado puede probar múltiples escenarios solo modificando parámetros y adelantar otras etapas de su trabajo, mientras SimSket DBS ejecuta toda la optimización. Con SimSket, el usuario no tiene que calcular de una manera directa o indirecta el cutoff o ley de corte. SimSket se basa en optimización lineal, basándose en los resultados de los posibles destinos de los bloques en función de sus valores económicos. Tenemos el modelo de bloques y tenemos los destinos de los bloques. Dependiendo de los destinos de las plantas de procesos, SimSket puede definir si un bloque es enviado a escombro. Hay que indicar cuál es el valor económico de ese bloque si se considera escombro. Si hay varios destinos de planta, hay que indicar cuál es el valor económico del bloque si se envía a los diferentes destinos de plantas. SimSket DBS es capaz de maximizar el valor presente neto del proyecto, optimizando de manera simultánea la secuencia de pits y de excavación, optimizando el destino del bloque que maximiza el valor presente neto del proyecto, lo cual está implícito la optimización de la ley de corte e incluye la opción de manejo de stockpiling. Dentro del enfoque tradicional, normalmente se establece una capacidad de mina, se establecen los costos de producción, se calcula el pit limit y se calcula los diferentes pits incrementales para crear las fosas incrementales o pushbacks. Se realiza una optimización de la ley de corte para definir la mejor política, se evalúa la programación de excavación y se evalúa nuevamente la mejor política de corte. Este es el enfoque tradicional. Con SimSket DBS se parte del modelo de bloques y se realiza de una manera simultánea la optimización de la secuencia de excavación de manera de maximizar el valor presente neto del proyecto. Video de dimensionamiento mina planta con SimSket DBS. El ingeniero Jorge Lozano de Inti Smart Mining Solutions explica en este video paso a paso la forma de obtener la capacidad de mina y de planta que maximiza el valor presente neto del proyecto. Para ello utiliza SimSket DBS, que optimiza de manera simultánea la secuencia de excavación, la selección del destino de cada bloque y maneja el stockpile optimizando el valor presente neto del proyecto. El enfoque planteado en el video se obtiene el dimensionamiento de capacidad de mina y planta que genera el mayor aporte al valor presente neto del proyecto. De esta manera hemos abordado de forma general los aspectos de la ley de corte. Muchas gracias por su atención.